Bueno, para que la grabación no se complique, voy a empezar un poquito antes, ¿no? Un poquito antes que se corte. Bueno, confirmación, ¿se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla? Ahora sí, cierto, pantalla. Disculpe, les hacía una pregunta. Diga usted. Las diapositivas, al igual que los audios, al igual que los videos, van a ser mandados a los grupos de WhatsApp. Sí, los vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Y es más, ¿no? Estas diapositivas, antes de ingresar a esta clase, ya envié a la licenciada Estela para que les comparta ya, ¿no? Así que la grabación lo voy a transformar para que mañana ya lo tengan ustedes. Bueno, lo que Muchas gracias, licenciado. ya lo que hoy día vamos a ver es los componentes de la logística internacional, los medios de transporte internacional, documentos de transporte, envase, empaques y embalajes de mercancías y lo que es Incoterms. Bueno, entonces empezamos con lo que es componentes de la logística internacional. Como veíamos, existe la necesidad de una mercancía. Entonces esa mercancía es trasladada vía container, vía avión, vía barco o un transporte terrestre, ¿sí? Licenciado, perdón, buenas noches. Buenas noches, diga. ¿Podría ampliar la diapositiva, por favor, para poder continuar? Ya. ¿Está bien ahí? Perfecto. No hay de qué. Está bien, o sea, pidan, si no se ve alguna situación, estoy yo para solucionar cualquier solicitud. Bueno, listo. Entonces lo que tenemos es los componentes de la logística. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos aquí los componentes de la logística internacional. Viene el proveedor, el pago del seguro, operador logístico que realiza, ¿no?, la salida de la mercancía del país. Luego un transporte principal que puede ser aéreo, marítimo, terrestre. Y seguido viene una aduana nacional, el ingreso al país, ¿no?, por medio de la aduana. Y se requiere un agente despachante, ¿sí? Y el transporte terrestre. El transporte terrestre que te va a llevar la mercancía de almacenes de la aduana a un almacén central que sea de su propiedad. Y tenemos, ¿no?, la distribución, almacén 1, almacén 2, almacén 3. Entonces esos son los pasos que se realiza para una importación. Todo lo que es amarillo es nacional, todo lo que es blanco es una institución y todo lo que es celeste es internacional, ¿no? Un proveedor internacional, transporte internacional, y todo lo que es negro es almacén central, es de la empresa, ¿no?, propiedad de la empresa. Medios de transporte. Tenemos transporte internacional de carga. Y este transporte internacional de carga tiene que estar empadronado en la aduana. O sea, no puede ser libremente decir, no, yo soy transportista, comprarme un coche e ir a traer containers de Chile. No, tengo que empadronarme en la aduana. Medios de transporte internacional. Tenemos lo que es el marítimo, aéreo, terrestre. Y lo que es el multimodal, que sería la unión de marítimo y aéreo, o la unión de marítimo y terrestre, ¿no? Lo que tenemos nosotros cuando importamos de China es la unión de marítimo y terrestre. Viene la mercancía vía mar con barcos y lo transporta hasta lo que es Chile, y nosotros lo retiramos desde Chile, la mercancía. Bueno, y multimodal se le llamaría eso, ¿no? Ahora, los medios de transporte internacional marítimo, ¿sí? Los medios de transporte internacional marítimo tienen ventajas y desventajas.
O sea, se está hablando ahora de los barcos. ¿Cuál es la capacidad de lo que es un barco? ¿Cuál es la capacidad que tiene eh, el manejo de containers, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, ¿no? La capacidad. Las ventajas es la capacidad. La capacidad que tiene un alto volumen de carga, dice, ¿no? La competitividad, fletes más bajos por el alto volumen de carga. Entonces, los fletes son los pagos, entonces menor costo, costos, precios más bajos por el alto volumen de carga. Entonces, es no más económico. Antes de la cuarentena estaba $4,000 el transporte de un container en estos barcos. Ahora, durante esta cuarentena y tenemos las fronteras cerradas en algún caso, como los containers están volviendo vacío, entonces se está pagando $11,000. Subió el coste porque no es bueno que los containers vuelvan vacíos, ¿no ve? Entonces se eleva lo que es el costo del uso de estos containers. Pero bueno, aún así es más barato traer vía marítima. Tercera ventaja, la flexibilidad de carga. Existe gran variedad de modalidades disponibles. Puedes traer por distintas rutas. Es bien flexible lo que son los barcos, ¿sí? Claro, tienes que esperar a que se llene. Ese es el único problema, porque no es como los vuelos aéreos, ¿no? Cada hora están saliendo a distintos puntos. El barco, mientras tanto, viene puerto por puerto y sale en una semana, a veces tarda 15 días en salir, porque tiene que llenar todos los containers. Y como se están llevando hasta 8,000, 10,000 containers en un solo barco, y ese barco va de puerto en puerto, imagínense, tienen que dejar containers en cada puerto. Imagínense que Chile es casi la última parada del barco. Pues después no queda nada. Se pasan por el canal de Panamá y bueno, eso tarda también, ¿no? Un día y medio pasar por el canal de Panamá. Son como 7 piscinas, 7 piletas, 7 piscinas, que el mar Atlántico es más alto que el mar Pacífico. Entonces tiene que pasar de lo alto, más bajito, más bajito, más bajito, para nivelar el barco. Pues si el barco se metiera por el canal de Panamá directamente, se estrellaría y volcaría. Bueno, creo que es unos $800, $600 cruzar ese peaje del canal de Panamá. Vamos a verlo en algún momento. A ver, la continuidad de operación también es una ventaja. El exportador tiene seguridad a la hora de planificar el transporte. O sea, sabe que va a pasar a tal hora, sabe que va a desembarcar el barco, sabe en qué momento va a llegar a tal punto. Entonces está todo registrado. Entonces hay una continuidad de operaciones que se realizan por medio del barco. Desventajas en lo que es el transporte marítimo. Las desventajas: la accesibilidad. Los buques están solo disponibles en los puertos y el exportador generalmente no está cerca de ellos. El embalaje debe ser resistente y duradero, lo cual resulta más costoso. Es obvio, ¿no? Si estás en el mar con un tifón, con un maremoto, tienes que prever, embalar. Vamos a hablar justamente hoy día de envase, el embalaje, cómo tiene que hacerlo. Y al darle más importancia, tenemos que fortificar ese embalaje. A nadie le gusta que le traigan una heladera o una cocina raspada, rayada, hundida. Nadie, ¿no? Peor un auto, pues. Un auto que venga abollado. Es ridículo.
pero si no se toman las medidas de protección adecuadas, pasa eso. Bueno, embalaje debe ser resistente, dice, ¿no? La lentitud es también otra de las desventajas de lo que es este sistema de marítimo, ¿no? Existen desventajas. Y lo que es la lentitud, la velocidad de los buques son muy lentos. Y la frecuencia es menor y que los lentos y las cargas son grandes. O sea, al ser más grande la carga, más lento se pone el sistema, ¿no?, de envío, el viaje. Esas serían las desventajas, la lentitud. A ver, veamos ahora un sistema. Este es medios de transporte internacional. Ahora vemos el transporte aéreo. La rapidez genera un buen servicio en la entrega oportuna para productos perecederos. Es una ventaja. El embalaje no tiene que ser especificados y son más livianos, tienen esa ventaja. Inventarios bajos por la alta frecuencia de los viajes. Entonces, como les decía, cada hora están saliendo a distintos puntos los aviones y se llevan, ¿no?, 2-3 bultitos, entonces no hacen mucha carga y te transportan, pero es como los taxis aéreos, así, los taxis aéreos que van yendo de destino en destino. Ahora, ¿qué desventajas tiene el transporte aéreo? Límites en su capacidad. La capacidad máxima para naves de pasajeros es de hasta 35 toneladas y 105 toneladas, ¿no?, para cargueros. Entonces, si son personas, 35 toneladas. Y si son de carga, 105 toneladas. No pueden llevar más. No es como en el barco. En el barco has puesto 10,000 contenedores, ya que vaya uno más, ya listo. Mientras tanto, en los aviones puede ocasionar choques, o sea, caídas de los aviones por el peso. Es complicado, ¿no?, estar en el aire y que suceda alguna maniobra, alguna situación que se force, ¿no?, para realizar y se estrella el avión. Es terrible. Bueno, el costo unitario. Los fletes son muy costosos. Lo que es aéreo es muy costoso. Entonces tienen que saber eso ustedes, que cuando planifiquen, si lo traen por avión es más caro, si lo traen por barco es más barato. Entonces es una de las desventajas su costo, ¿sí? Los artículos peligrosos también. No puedes ingresar a un avión mercancías peligrosas. Justamente ayer daba clases en otro instituto y me decían, yo quiero llevar productos del petróleo, acetatos, cetonas, alcoholes, más que todo lo que es productos orgánicos, la química del carbón, que es del petróleo. Esas sustancias peligrosas no pueden ir en un avión. Tienen que tener hasta modelos de cómo ser tratados. Entonces, las sustancias peligrosas tienen gran dificultad para su traslado y tiene que también tener gente especializada para que ese producto llegue al cliente. No es bueno que una persona inexperta maneje productos peligrosos. Yo muchas veces les aconsejo, les digo, zapatero a tu zapato. Si vos conoces todo lo que es madera, importa lo que es madera, ¿no? Melamínicos, trupanes, PDFs, todo eso. Pero si conoces de madera y te vas a meter a lo que es tela, no, pues te van a estafar. Entonces siempre zapatero a tu zapato, ¿ya? Medios de transporte internacional terrestre. ¿Qué nos dice lo que es terrestre? Las ventajas. ¿Qué ventajas tendrá?
rapidez, relativamente rápido. Es muy cómodo, ¿no? Lo que es el auto. Tiene una mayor frecuencia, tiene una frecuencia estable y regular. El servicio, pueden dar el mejor servicio de puerta a puerta también lo que es los autos. Es necesario que sepan cómo realizar, ¿no? Un viaje, una afluencia, ¿no? Con esto del transporte terrestre. Y es bien práctico, eso sí, bien práctico. Sí. Límites, desventajas. Se limita a países limítrofes. Los riesgos, el riesgo de siniestro, robo y otros es mayor a los otros medios de transporte. Claro, como es el vehículo, o sea, cualquiera puede manejarlo y te hace muy complicado la situación. Tiene usted que saber, ¿no? Cuáles son los límites. Se limita a países limítrofes. O sea, no puedes ingresar a otro país si no tienes los papeles adecuados. Entonces te limita esa situación. Y los riesgos, ¿no? Alguien viene, te apunta una pistola y te saca el camión. Muchos me han comentado y yo les preguntaba, ¿no? ¿Por qué no traen por hilo? El Perú nos ha dado un mar, nos ha dado un pedazo de tierra marítima, ¿no? Y ¿por qué no traen de ahí? Estamos ahí con los chilenos entorpeciéndonos cada vez. Y muchos comerciantes me decían, pero es Perú. Ha habido muchos robos. Y es más, la distancia es más larga, es de 2 días y medio, me decían. Entonces, uno por la distancia, que no traen por hilo. Otro porque más adesados, más vivos, más ladrones algunos peruanos. No quisiera difamar a muchos, no conozco mucho peruano acá en Argentina, pero son más vivos y los conoces, sabes cómo son. Pero no puedes estar así, viendo y peleando con ellos. Bueno, entonces por eso no traen por hilo, más peligroso. Medios de transporte internacional multimodal. Ya habíamos indicado que tenemos los transportistas, los transportes aéreos y terrestres unidos, o el marítimo y terrestre, ¿no? Entonces, o los tres, aéreo, terrestre y marítimo unidos. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? La ventaja es que la logística se tiene un solo operador logístico para gestionar todos los gastos operativos y de traslado. O sea, con un operador logístico va la mercadería desde el punto de origen hasta el punto de llegada, usando aviones, usando barcos, usando lo que es trailers, ¿no? Las desventajas: lentitud, la demora en la operación, ya que el operador multimodal espera la internación de cada enlace para que la mercancía llegue a su destino. Y es cierto, ¿no? Tal vez un barco se atrasa unas 2-3 semanas y imposibilita que se realice rápido, ¿no? El traslado. Y por ahí alguna falla mecánica con el transporte terrestre también. Nos tenemos que cuidar de esas situaciones. Generalmente a mí me piden una mercancía, yo les digo 3 semanas. Sé que llegan 2 semanas y medio y demás, pero hay que prever un 5% de tiempo por algún tipo de demora. Entonces, si me sale a mí que lo puedo traer en 2 días, prefiero decirles 3 días, ¿no? Para no tener inconvenientes, porque hay mucha gente que les aseguras una cosa y te dan con eso, ¿no? Te dicen, no, pero vos me dijiste. Bueno, ya hemos hablado del transporte. Si tienen alguna pregunta, interrumpan, no hay ningún problema. Bueno, miren, ahora hablaremos de lo que es envases, empaques y embalajes de mercancía.
El envase. El envase primario, el empaque primario, es aquel que está en contacto con el producto. Si aquí echaríamos un líquido, gaseosa, vino, lo que fuera, ¿no? Esta botella, el producto es el líquido, ¿no? La gaseosa o el vino. Y el envase primario es esta botella que contiene al producto, ¿sí? Y esta botella tiene que ser manejable, ¿no? No estamos presentando una botella de 3 litros de la Pepsi que nadie agarra, siempre se rueda en la mesa. Es horrible. Bueno, ese es el envase. El empaque, o un empaque secundario o empaque, aglutina a este envase primario, ¿no? Lo aglutina en 6 unidades este empaque, ¿no? Es más protección. No es tanto que muestre la marca, ¿no? Acá, aunque vemos, ¿no?, en el cuello de la botella se ve la marca acá. O sea, una de las funciones también del envase primario es mostrar marketing, que venda el producto. Vender el producto es su finalidad del envase. Bueno, el empaque se puede embalar, o el embalaje. En este momento se muestra acá lo que es una unitarización o paletización, le llaman. Una paletización, metes acá, yo qué sé, unos 30 o 40 de estas botellas entran, ¿no?, en cajas. Y estas cajas vienen protegidas con sellos, ¿no?, con sellos ahí. Entonces, tenemos lo que es el envase. Un envase secundario que aglutina al envase primario. Y luego tenemos una unitarización o un embalaje o paletización, porque está encima de este palet que tiene una medida estándar y que se ingresa a lo que es el container. Vamos a hablar, sigue, sobre envases y empaques y embalajes, ¿no? Es el envoltorio que, además de proteger la mercancía contenida durante su manipulado logístico, tiene la función de llamar la atención del consumidor y atraer a su consumo. Entonces, el envase primario tiene que ser atractivo, tiene que llamar la atención. Bueno, a ver, continuemos. Envases, empaques y embalajes. El empaque es un nombre genérico que se da en la industria al envase. Y embalaje de un producto. Este puede ser una etiqueta para identificar un producto o un material de amortiguamiento que lo cuida y lo protege. En el momento de ser manipulado en el transporte y distribución en el proceso de la cadena logística. Empaque primario, empaque secundario y un empaque terciario. Miren, hay una botella acá de sidra, ¿no? Una botella, un vino espumoso es lo que es el champán. Tienes la botella, pero la botella tiene que estar recubierta por un empaque secundario, o sea, una cajita que muestre sus atributos del producto, que indique componentes, composición y, lo más importante, grado alcohólico, ¿no? Bueno, de esto llega a un empaque terciario y vean ahí, tiene un plastaformo, unas bolitas de plastaformo que evitan que choque, ¿no?, entre producto y producto. Más si es botella se puede romper. Pues todo lo que es envase, embalaje es una ciencia. Es una ciencia que cuida el producto. Envases, empaques y embalajes de mercancía. El embalaje es todo aquello necesario en el proceso de acondicionar los productos para protegerlos y o agruparlos de manera temporal, pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento. Manipulación de la carga.
La manipulación de la carga facilita el conteo, la distribución y el transporte de los paquetes. Entonces, ¿cómo lo transportamos esta mercancía? Lo transportamos por medio de paquetes, unitarizando en lo que es el palete, una paletización. Entonces, la manipulación de la carga facilita el conteo, la distribución y el transporte de los paquetes. Medios de transporte internacional multimodal, empaque. Cuando realizamos un ingreso, una manipulación de mercancías multimodal, estamos hablando justamente de este empaque, que es la manera de presentar el producto para la venta. Está orientado hacia el marketing. También tenemos que es la protección del producto durante el transporte y o almacenamiento. Está orientado hacia la logística, ¿sí? Hacia la logística. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es 5 temas. ¿Alguna pregunta con lo que es embalaje? Envases y embalajes. A ver, ¿han entendido? Yo espero que sí, porque entonces, ¿se habló muy claro? ¿Está bien? Sí, ahora todo bien claro. Sí, está igual. Muy bien, jóvenes. Entonces pasemos a lo que es 5 temas, ¿ya? Esta parte de la logística les expliqué como ingeniero. Ahora vamos a lo que es abogado. Los 5 terms. Acá dice que son términos de comercio internacional. Entonces, ¿cómo se describe un Incoterms? Un Incoterms se describe como un contrato en los cuales se obliga a la persona a realizar algo o dejar de hacer algo, ¿ya? Entonces, un contrato es un acuerdo de voluntades. Bueno, así lo definen, ¿no?, muchos autores. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para la realización de una actividad, ceder un derecho o no hacer una cosa. Un contrato de compra y venta que ustedes van a realizar, y el día de mañana vamos a analizar un contrato, y ese contrato les va a mostrar, ¿no?, cuáles son las obligaciones y derechos tanto del comprador como del vendedor. Un contrato tiene que seguir cierta formalidad, presentarse, ¿no? Yo fulano de tal vendo 10 televisores, de acá en adelante soy el vendedor. Yo mengano pagaré los televisores a $200, de aquí en adelante seré el comprador. Entonces ahí viene, ¿no?, el vendedor y el comprador. Cláusula 1, el producto, ¿no?, el motivo, compra y venta. Cláusula 2, el precio del producto. Y así vamos a ver el día de mañana cómo es el contrato y en qué lugar se colocan estos Incoterms. Bueno, acá dice: los términos de comercio internacional están encargados de estipular, de nombrar, ¿no? Estipular, nombrar, definir cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y las obligaciones en cuanto a los costos, así como quien corre a cargo de ellos y a otros factores en relación con este tipo de transacciones. Entonces, dos cosas muy importantes. Define qué es la obligación del pago del transporte principal. Define el pago de los seguros. ¿Quién se va a hacer cargo del pago del seguro? ¿Y quién se va a hacer cargo
de manejar la documentación. Esos tres aspectos son los que más se define en un Incoterms. O sea, ¿quién va a pagar transporte principal? ¿Quién va a pagar el seguro? ¿Y en qué momento se va a hacer cargo de la documentación? Porque el vendedor puede salir de su país ya con todo el trámite hecho, y en medio camino, en medio transporte, te puede decir, toma los papeles. Al ingresar, vos sabrás qué vas a hacer, ¿no? Entonces, ahí estipula lo que es el Incoterms, quién va a realizar el pago del transporte principal, quién va a realizar el pago del seguro y quién va a realizar el manejo de la documentación. Aprendan y recuerden bien, son tres aspectos importantes. Los Incoterms son los términos y requisitos de una operación de compra y venta internacional. Debido a ello, son los encargados de estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes, así como quién corre a cargo de ellos y otros factores en relación con este tipo de transacciones. Acá dicen las obligaciones en cuanto a los costos y a los riesgos, o sea, quién paga transporte principal, costos, y quién paga el seguro, riesgos, ¿no? Y así como quién corre a cargo de ellos y otros factores, que es la documentación. Esas tres cosas siempre va a aparecer en un Incoterms. Los Incoterms, estos términos no son siempre los mismos, ni se mantienen estables, sino que cada cierto tiempo, normalmente 10 años, sufren actualizaciones para poder dejar atrás términos que ya no se usan, porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado de hoy en día. Entonces, lo que no es frecuente usarlo, lo que no se puede utilizar, es rechazado. Por eso es necesario siempre la verificación, ¿no? Cada 10 años verifican, esto se ha utilizado, esto no se ha utilizado, esto es así, esto es así. Entonces tenemos que observar cuál es su uso, cuál es el uso de los Incoterms en nuestro país y de qué manera, ¿no?, se puede mejorar. Existe en lo que es la filosofía administrativa, ¿no?, y en lo que es control de calidad, el término, el concepto de mejora continua. Este curso, esta clase está bien, o sea, es una buena clase, pero quieras o no, se puede mejorar. ¿Me entienden? O sea, es una mejora continua. Siempre estamos en la lucha de la mejora continua. Por más bueno que sea un producto, sépalo, se tiene que mejorar. Así podemos realizar nuestras definiciones de Incoterms. ¿Ya? Ahora, ha pasado el 2020 con esto de lo que es la pandemia. Muchos países han estado en cuarentena. Y vieran, ¿no?, cómo está la situación. Estamos sufriendo. Recién en Año Nuevo abrieron la frontera en Argentina y Bolivia. Recién están pasando los autos. Pero ahora con el Omicron, ¿qué estará pasando, no? A tener cuidado, ¿no? Por ahí no volvemos a las clases presenciales. Está difícil, ¿no? Se está realizando estudios, viendo casos, y más que todo, ¿no?, que estén vacunados. Yo no sé, a la gente realmente veo los canales y no quieren vacunarse. ¿Cómo es eso? Bueno, al final te vacunas, te mueres con la vacuna. Al final no te vacunas, mueres con las cosas también, ¿no?
Entonces vemos la situación, ¿sí? O te mata el virus o te mata la vacuna. Estamos viendo una situación bien incómoda, ¿no? Se está viviendo ahí. Los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, o International Chamber of Commerce, ¿no? Commercial Chambers, Cámara de Comercio Internacional en inglés. Allá por el año de 1936. La Segunda Guerra Mundial justamente empezó en 1940, 1939, imagínense, sufrió esa transformación, lo que es el uso de esta Cámara de Comercio. Estás empezando algo y no, justo te viene una guerra mundial, justo estás empezando algo te viene una pandemia, ¿no? O sea, ¿para qué estamos, no? Tenemos que ser conscientes. A algunos nos va bien, a algunos nos va mal, ¿no? En ciertas ocasiones. Bueno, fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, ¿sí? Allá en los años 1936. Por lo que son términos que están entre nosotros desde hace mucho tiempo y que han servido de gran ayuda a través de las distintas actualizaciones que han tenido lugar, en su mayor parte en el comercio marítimo, para el que es una ventaja fundamental en cuanto a las condiciones y negociación de las partes en el transporte internacional de mercancías. Actualmente la versión utilizada es del 2010, aunque el próximo año se va a sustituir por una nueva versión. Bueno, ya en sí está en vigencia lo que es el 2020, ¿sí? Ahora vemos los Incoterms, la clasificación. ¿Cómo viene la clasificación de los Incoterms? El grupo E es la entrega a la salida, o sea, los términos ex-works en fábrica, o sea, en el lugar donde es trabajado, ex-work. ¿Qué indica el Incoterms? Es la entrega a la salida, o sea, está en la puerta, en el patio del fabricante, está en el patio del productor. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, las del vendedor, lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer nada más que empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que la parte compradora vaya a dárselas desde este punto. Todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. A ver, les pregunto. ¿Qué productos pueden utilizar? ¿Qué productos pueden utilizar en este Incoterms? ¿Qué productos puedes utilizar? ¿Para qué producto estaría fabricado este Incoterms ex-works? O sea, usted lo compra desde el patio del productor. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tuviera...? Puede ser producto perecedero, licenciado. Perecedero, sí. O sea, algo que está por concluir su vida útil, exacto. Está bien. Pero yo me voy más a lo que es peligroso. O sea, si es ropa, si es algún comestible, usted lo puede traer de ahí. Ya, un enlatado de sardina de la fábrica, entonces lo trae usted, no se haga problema.
Pero el problema es cuando usted trae algo peligroso que no sabe manipular, lo que decía al principio. Si usted no sabe manipular Como pregunto, armas de fuego, equipo, material bélico, si usted no sabe cómo transportar, a ver, en el Alto se está haciendo lo que es la planta nuclear, y a uno de ustedes les dice, ya, tráigame plutonio de Rusia. Y yo, ¿quién sabe de plutonio? ¿Quién puede exportar plutonio? Usted le dice, señor, por favor, yo no puedo transportar plutonio, desconozco. Entonces, ¿qué término va a utilizar? Hay un término, al final vamos a ver, que es el DDP. Y ese es puesto en tu patio. O sea, el productor transporta la mercancía hasta tu patio. Entonces, todo lo contrario del export. El export nosotros vamos a recoger desde su patio del fabricante, del productor, y nos los traemos acá y lo vendemos. Pero si es peligroso, preferimos hacer lo inverso. Que el productor, como es el que fabrica, si es peligroso, que él no los traiga, pues. El que se haga cargo del seguro, del transporte, todo lo que necesitas. Por si usted lo trae, obvio que se va a equivocar. Así de simples. Bueno, muy bien la participación, muchas gracias, muchas gracias. Estaban algunas personas esperando, me dice la licenciada por el internet. Estoy viendo, ya están todos, espero. Como estoy con la disertación, es un poquito complicado para mí estar justamente viendo quién está ingresando, ¿no? Bueno, entonces acá en el export dice el vendedor exportador le entrega la mercancía al comprador en su propio almacén, los del vendedor, ¿no? Por lo que solo tendrá que ocuparse de embalar la mercancía. Bueno, te lo va a unitarizar, te va a poner algo de seguridad y nada más. El comprador, dice acá, ¿no? El comprador, el importador, se encargará de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor. Una vez que sale del almacén, antes de cargarla, el comprador tiene toda la responsabilidad sobre la carga. El seguro no es obligatorio, pero si se contrata, corre a cargo del comprador, que es el que asume el riesgo. Entonces ya ustedes tienen que saber cuáles son los tipos de seguro que se tienen que pagar. Muchas veces ingresando a la aduana. Entonces, licenciado, el DDP entonces se encarga prácticamente el vendedor de hacerlo, ¿no? Claro, el vendedor. Les voy a explicar más adelante, porque a veces me dicen, pues, ingeniero, a ver, ¿cuál es el Incoterms que hay que utilizar siempre? Y eso no podemos definir, porque mucho depende del producto y mucho depende de la situación económica del comprador. Por ahí te sobra plata, lo traes vos, pues, pero por ahí te falta plata, mejor que me lo traiga el vendedor, ¿no? Por ahí es alimento perecedero, rápido tengo que traer. Por ahí es fuegos artificiales, no, que me lo traiga el otro nomás. Yo en la aduana espero, ¿no? No sé si vieron el 2019, a finales del 2019, se quemó, así en noviembre, se quemó un camión de fuegos artificiales en la aduana, era noticia. Parece que incautaron el camión y el dueño le metió fuego ahí adentro. Y a las 11, 12 del mediodía, estaba ahí. Yo vivo cerca de la aduana y he visto cómo se quema el camioncito, un pobre camión. Y, bueno, no sé, también la aduana no dice, ¿no?, todas las cosas que pasan dentro de sus instalaciones, ¿no? Por ahí también alguien por descuido se incendió eso y vaya mercadería, ¿no?
Pero justamente tienes razón, el DDP es el vendedor quien te lo trae hasta la puerta del almacén. Lo contrario del Ex-World. Incoterms, entrega indirecta. ¿A qué se refiere entrega indirecta? Entonces le das al transportista o al encargado de llevar la mercancía, le entrega el vendedor la mercadería, ¿no? Y el otro transportista tiene que entregar al comprador la mercadería. Bueno, estos términos son los que empiezan con la letra F. El vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Ese transportista contratado lo paga y lo elegirá la parte compradora. Por tanto, el vendedor no se hace cargo de pago del medio de transporte principal. Los términos FOB, FAS, FCA están incluidos ahí. Miren cómo es esto. El grupo F, la entrega es indirecta. Términos FOB, FAS, FCA. El FCA es el Free Carrier, o sea, libre transportista. El FAS es Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Y el famoso, si nunca lo van a olvidar, es el FOB, Free On Board, libre a bordo. Entonces, esos tres tienen que manejar en los términos F, que son entrega indirecta. Y acá está, el amarillo es la obligación del vendedor. Imagínense, de la fábrica lo lleva hasta el puerto. El vendedor hace pasar aduana en el puerto. Luego el comprador tiene la obligación de comprar desde el barco, ¿no? El FAS lo coloca al costado del barco. El FOB lo entrega encima del barco. Esas son sus dos diferencias. Vamos a ver más adelante también. Y desde ese momento en que se entrega al comprador o al transportista, ya empieza todas las obligaciones: pagar transporte principal, pagar seguro, pagar manejar documentación, el comprador. A ver, el FCA, Free Carrier, libre transportista. El vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costes y los riesgos hasta que se entrega la mercancía en dicho punto, incluyendo los costes del despacho aduanero para la exportación. Es decir, el vendedor se encarga del transporte interior y las gestiones aduaneras de exportación, menos si el sitio pactado son las instalaciones del vendedor, el FCA almacén. Entonces, la circunstancia en el que se entrega en dicho punto una vez cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, que es el que asumirá el coste de la carga. Entonces tenemos un comprador que se hace cargo desde el momento en que le entregan la mercancía, ¿no? Y eso puede ser, dice acá, en instalaciones del vendedor pactado, ¿no? ¿En qué punto habrá pactado? Antes del transporte principal. El comprador, dice, ¿no? El comprador, como hemos comentado, es el que asume los gastos desde la carga a bordo o hasta la descarga, incluyendo el seguro en el caso de contratarlo, ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. Sigue siendo el pago del seguro no obligatorio, ¿sí? No es obligatorio el pago del seguro porque usted se está haciendo cargo de la mercancía. Y una vez que usted se está haciendo cargo de la mercancía, si quiere paga, si no, no. ¿Me entiende? Esa es la situación en lo que es el free carrier, ¿ya? Bueno, en lo que es el FAS, el FA, el Free Along Ship, libre al costado del buque, el vendedor, como su propio nombre indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen, al lado del buque donde se transporta la mercadería o la mercancía. El vendedor es quien asume todos los gastos. Isma,
El vendedor es quien asume todos los gastos. Bueno, es lo que tienen que saber. Ahora, el comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque. Isma. Entonces, el flete y además gastos hasta que se entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro. Si ha contratado por acuerdo entre las partes, ya que no es obligatorio, ¿no? Entonces, por ahí el seguro puede ser utilizado desde el origen. Entonces el vendedor compra el seguro y por ahí te dice, ¿no?, hasta el punto de llegada. Entonces el comprador también puede realizar el pago del seguro, o sea, van a mitades, ¿no? Pero como dice acá, no es obligatorio. Igualmente, asume los riesgos en el momento en que la mercancía se encuentra en el muelle de carga antes de subirla al buque. Bueno, siempre la mercancía está al costado del buque en el FAS, ténganlo eso presente. Este Incoterms solo se utiliza para el transporte marítimo, normalmente para productos especiales por sus necesidades de carga. No suele ser muy común en cargas paletizadas o en contenedores. Entonces, lo que es paletizado o en contenedores no lo utilizan mucho, lo que es FAS, ¿no? Lo que es a granel más que todo se utiliza. ¿Qué traemos productos a granel? Traemos trigo de Estados Unidos porque ni siquiera podemos sembrar trigo para nuestra harina. Ya, muy fregado, ¿no? Bolivia, muy fregado. FOB. El término FOB es free on board, libre a bordo, o sea, que está encima del barco. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo del medio de transporte, así como del despacho de exportación y gastos en origen. Por otra parte, también se encarga de contratar el transporte en caso de que corra por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación, entrega en destino y del seguro en caso de que se haya contratado, ¿no? Otra vez, el seguro no es obligatorio. Los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía está a bordo del barco, ¿sí? Entonces, en el FAS es al lado del barco se transfieren los riesgos. En el FOB, encima del barco. O sea, no es lo mismo estar encima del barco que estar afuera del barco. Así que ustedes tienen que saber esa situación. No es lo mismo. Cuidado me digan, ¿no? Ingeniero, es lo mismo. Aplazarse. El Incoterms FOB solo se utiliza para el transporte marítimo y no debe utilizarse para la mercancía que vaya en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque, es decir, cuando los productos tocan físicamente el suelo del buque. Pero en el caso de los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal, por lo que si la mercancía sufre algún daño mientras está en el contenedor, sería muy complicado establecer el momento en el que ocurrió, ¿sí? Entonces tenemos que ver esa situación de el cambio, ¿no?, de la mercadería. Llegan a la terminal, por lo que si la mercancía sufre algún daño mientras está en el contenedor, sería muy complicado establecer el momento en el que ocurrió. Y eso sirve lo que es eso sirve mucho para establecer el seguro, ¿no? Veremos, ¿no?, la situación de cómo se puede utilizar el Incoterms, ¿no?, del FOB. Más que todo el FOB es bien utilizado, ¿eh? Entrega indirecta otra vez, ¿ya? En los términos con la inicial C también se realiza lo que es la parte vendedora, será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal
que vaya a utilizarse para el transporte. No obstante, cabe destacar que si el producto padece algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre en el pago de los costes adicionales que pueden tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. Términos SIF, el CPT, el CFR, ¿sí? El CFR. Ahí tenemos los 4 términos que empiezan con C. Los 5 términos, grupo C, véanlo acá en el panorama global, ¿no? Panorama total. Grupo C, entrega indirecta, términos SIF, CPT, CFR, ¿no? El CFR es el costo insurgent and free, costo seguro y flete. El SIF es también costo insurgent and free, es el costo seguro y flete también. El CPT es carry paid to, transporte pagado hasta, dice, ¿no? Y el SIP, carry and insurance paid, transporte y seguro pagados hasta, dice. Entonces, en los términos C, lo que más interviene es el seguro. ¿Hasta dónde lo vamos a pagar el seguro? Bueno, el costo. ¿Quién lo va a pagar? El costo del seguro, el costo del transporte. Acá vemos en lo que es el costo y flete, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, ¿no? Y generalmente llegan a lo que es el puerto de destino. En alguno tiene que ver lo que es el transporte aéreo o el transporte marítimo, ¿no? Puerto de destino. Y una vez llegado al punto de transmisión de los derechos, que sería el puerto de destino, ahí ya se hace la transferencia del riesgo a lo que es el comprador. Bueno, entonces tenemos el CFR primero, ¿sí? Incoterms, el CFR. ¿Qué es el CFR? Es un Incoterms, el costo insurance and freight, costo seguro y flete. El vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de descarga. El comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta el destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo, por lo que suele ser frecuente contratar un seguro, aunque no es obligatorio, Todo seguro no es obligatorio. Solo se utiliza en el transporte marítimo, ¿no? El CFR. Entonces, lo que usted hace es, como vendedor, entregar, ¿no? En el puerto de destino la mercancía. Y luego realiza la transferencia de las obligaciones, de los costos y de la documentación al comprador. Y el comprador desde ese momento se hace cargo, ¿no? Y solo se utiliza en el transporte marítimo, el CFR. Ahora el SIF, que es justamente similar al CFR, ¿no? Dice, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, al igual que el CFR, despacho de importación, gastos en origen, todo, ¿no? Además, el SIF, dice, requiere de un seguro desde el origen. O sea, acá en el CFR no pagas seguro, pero acá en el SIF sí o sí tienes que pagar el seguro desde el origen, aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía está a bordo del buque. El comprador asume los gastos de importación, el transporte interior hasta el destino. Este Incoterm incluye una novedad en su versión actualizada del 2020, referida a las coberturas del seguro que tiene que contratar el vendedor.
Entonces, las coberturas del seguro deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C de las Institute Car Clause. Es decir, el seguro tiene que cubrir hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Por otra parte, solo se utiliza en el transporte marítimo. Es uno de los más utilizados ya que determina el valor en aduana. Acá dice que en el valor de aduana se utiliza el costo CIF por el seguro. Cuando usted ingresa a aduana, le van a hacer realizar por cualquier tipo de Incoterms que ingrese, le van a hacer calcular siempre el valor FOB, o sea, el costo de la mercancía y su transporte. Y en el caso del CIF también, o sea, el FOB para el arancel aduanero, el gravamen aduanero. Y el CIF, que es el seguro, el transporte, todo eso se adhiere a lo que es el FOB y le sacan el IVA. Entonces crece lo que es el valor del impuesto. Eso cuando ya el día sábado vamos a realizar el ejercicio de cómo se calcula lo impositivo, ¿sí? Tengan paciencia que ya vamos a llegar a eso, ¿no? El CPT, Carry and Pay To, transporte pagado hasta en el CPT. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen, despacho de exportación, pago de transporte principal y normalmente los gastos de destino. Por ejemplo, transporte interior, o sea, el transporte interior, la estiva, la descarga de mercancías, todo eso va a correr por cuenta del comprador, ¿sí? Tengan eso siempre en cuenta. En caso de que se lo contrate, en cuanto al riesgo pasa a ser del comprador cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. El Incoterms CPT sirve para todos los medios de transporte. Entonces, yo puedo hacer un viaje aéreo, puedo hacer un viaje terrestre o un viaje marítimo. Puedo utilizar el CPT, ¿sí? Pero lo otro es solamente para viajes marítimos, ¿sí? Eso tomarlo muy en cuenta. Ahora lo que es el CIP, el Car and Insurance Paying, transporte y seguro pagado, ¿sí? Transporte, seguro y pagado. Hasta, ¿no? El vendedor, los gastos corren a su cargo hasta entregar los productos en el destino convenido. Es decir, los gastos de origen, despacho, de exportación, flete marítimo y el seguro, que en esta ocasión es obligatorio. Y el comprador, ¿qué pasa con el comprador? Por su parte tiene que asumir los trámites de importación y la entrega en destino. El riesgo se traspasa cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte. ¿Qué novedad hay en este 2020? Hay una novedad, hay una modificación en las coberturas del seguro, que además de ser obligatorio tiene que contener las mismas coberturas que las establecidas por las cláusulas A de los Institute Car Clause. Los productos tienen que estar asegurados hasta que lleguen a su destino final. Entonces, hay esa modificación que tiene la cobertura completa, ¿no? Tiene que ser la cobertura completa. Todos tenemos que hacer el pago del seguro. Bueno, a ver, veamos. Entrega directa, otra vez, volvemos a lo que es entrega directa. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costos y los riesgos del traslado de las mercancías hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el momento en que han llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte compradora. Entonces, ¿qué pasa? Los DDP, DAT y DDP, ¿no? Los DAP, DAT, DDP son términos en los cuales
en el momento en que han llegado a ese lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargos de la parte compradora. ¿Y en qué punto se da esta situación? O sea, la entrega es directa, los términos DAP, DPU y DDP, ¿no? Delivery and Plus Online, entregado en el lugar, descargada. El DAP, Delivery and Plus, entregado en un punto. Y el DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. Entonces acá tenemos obligación del vendedor. Yo ya les dije, ¿no?, que es lo contrario al export. Esto es, la obligación lo toma el vendedor desde salida de su fábrica, llegada al puerto, subida, ingreso, manipuleo sobre el medio de transporte principal, avión o barco, llegada a destino, estiva, manejo de la mercancía y llevado hasta el destino que lo prefiera el comprador. Dice, en cualquier lugar de descarga, en un punto de descarga o entregado con derechos pagados hasta su tienda. Entonces existe esa modalidad de contrato de Incoterms. El DPU, Delivery and Plus Online, entregada en el lugar de descargada. El vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. El comprador se encarga de todos los trámites del despacho de importación. Es el comprador de qué? O sea, solamente los trámites de despacho de importación. O sea, porque tiene que figurar su nombre, ¿no? ¿Para quién está yendo la importación? A ver, ¿cuál es la novedad de este 2020? Si ya conoce la versión antigua de estos términos, Incoterms 2010, te habrás dado cuenta de que este es un término nuevo que sustituye al DAT. La novedad consiste en que se amplíen las alternativas de entrega. Antes, con el DAT, la entrega tenía que llevarse a cabo en la terminal, y ahora en el DPU puede realizarse en cualquier otro punto de entrega que sea previamente acordado entre las partes, sin que tenga que ser la terminal. El DAP, Delivery and Plus, entregado en un punto. El vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto del despacho de importación y los gastos de descarga en destino. Por tanto, el vendedor asume los gastos de origen, el flete y el transporte interior. En caso de que se contrate un seguro, no es obligatorio otra vez, ¿no? Remarco, sería el vendedor quien asume los gastos. El comprador, por tanto, solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga se pueden utilizar con todos los medios de transporte. El último, el DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. El vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tenga lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y exportación, flete y seguro en caso de que se contrate. El comprador, ¿qué pasa con la función del comprador? Solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio que se ocupe el sí, no, que también pueda hacerlo el comprador, según acuerdo, pues. Como podrás observar, este Incoterms es el opuesto al export, ya que el vendedor es el que asume todos los riesgos y gastos. Como ya les había indicado, si es un producto peligroso, tenemos que utilizar el DDP. Esa es una razón, ¿no?, por el cual podamos utilizar el DDP. Muy interesante
todos los términos de Incoterms que hemos visto. Pueden ustedes darse cuenta, ¿no?, cuál es la situación de una forma de llevar la mercancía hasta el producto y la otra forma de traer la mercancía al producto. No es lo mismo utilizar. Ahora, vamos a ver qué dificultades hay. A ver, consejos. Consejos de Incoterms. Acordar el término específico con la otra parte antes de empezar con el transporte. Entonces, usted tiene que conocer qué tipos de Incoterms hay. Por ahí lo estafan, por ahí le toman el pelo, como dicen, ¿no? Asegúrese de que el término usado es apto para el medio elegido. Tienes que asegurarte que estás utilizando el Incoterms correcto para tu mercadería y en tu posición económica. Confirmar que las dos partes entiendan las obligaciones indicadas en el contrato de compra y venta internacional. Entonces es muy importante que las dos partes conozcan en qué momento va a ser la transferencia de la mercancía. Podríamos también indicar sin errores el tipo acordado en la factura comercial del envío. Sin errores, sin borrones, sin alteraciones, jóvenes. Documento internacional que sea alterado es delito. No es contravención, es delito. Comprobar periódicamente los términos utilizados y revisar sus derechos y obligaciones en el caso de que sea necesario. Tienes que comprobar periódicamente los términos que vas a utilizar. Cambian a veces, de un día para otro, no tanto así, pero cada 10 años cambia. Más, a ver. Incoterms más utilizados. Hemos visto lo que es consejos. Ahora vemos los más utilizados. ¿Por qué? A ver, el FAS es muy utilizado, el FAS, Free Along Ship. Franco al costado del barco, puerto convenido. Aquí es el vendedor el que está obligado a colocar la mercancía al lado del barco, en el puerto. Es la parte vendedora la que debe llevar a cabo toda la gestión de la exportación. En cambio, es la parte compradora la que corre a cargo de los riesgos en el que se refiere al viaje, gastos de carga y fletes. El FOB también es utilizado, From What, libre a bordo, puerto de carga convenido. La parte vendedora cargará los productos en el buque, mientras que todos los riesgos y costos, una vez que la mercancía ha sido cargada, pasan a estar a cargo del comprador. El FCA Free Carrier. Franco transportista, el vendedor hace entrega de los productos que previamente han pasado por el despacho de exportación designado por el comprador en el lugar convenido. Si la entrega tiene lugar en las instalaciones del vendedor, es este quien asume el coste de la carga en el traslado. En cambio, si se lleva a cabo en otro sitio, la parte vendedora no se hace responsable. El CFR, Cost and Free, el coste y flete. Puerto de destino designado. El vendedor corre con los costos y la carga hasta que llega a puerto convenido. El riesgo se transfiere a las partes compradoras en el momento en el que los productos se han cargado en el barco. El CFR es importante por el costo y el flete y no se paga el seguro. Bueno, no es obligatorio, ¿no? Si quieren, pueden comprar seguro. Igual en la aduana les va a cobrar el pago del seguro, porque si ustedes no pagan seguro les ponen, creo que es 5% o 3% como seguro. Igual les carga igual el precio del seguro en la aduana.
Por eso, si compran seguro o no compran, es indiferente porque la aduana le saca el 3 o el 5% de seguro a la mercancía. Están trayendo mercancía $22,000. El 5% de como unos $700. Entonces, fíjense, ¿no? Dígame. Pagar el seguro, ¿cuánto aproximadamente es el coste de un seguro? Les digo, entre el 3 y 5% le saca la aduana. ¿Sí? La aduana, pero nosotros, antes de que me saque la aduana, que pago por mi parte, quiero hacerlo con seguro, ¿cuánto más o menos es el coste? Por eso, si lo hace usted con seguro, le va a poner también, le va a sumar el precio del seguro y con eso le van a sacar su impuesto. ¿Ya? Y si no compran seguro, les van a poner un 3% o un 5% de el valor FOB como seguro. Por eso muchas veces es nomás conveniente pagar el seguro y que figure dentro de lo que es el impuesto, ¿sí? Pero como no es obligatorio, les damos un 3-5% del costo del valor FOB. El valor FOB es el costo de la mercancía y el manipuleo hasta el barco. Entonces, siempre en la aduana les van a hacer calcular el FOB y el CIF, siempre, porque esos dos valores representan hasta la llegada de la mercancía a la aduana. Independientemente, usted puede utilizar otro Incoterms, puede usar el Export, el PDP, cualquier otro Incoterms, pero la situación es que para el pago del tributo, sí o sí el FOB y el CIF, y eso lo vamos a ver después. Bueno, errores más frecuentes, justamente a esto es lo que quiero llegar. A ver, ¿qué pasa con los errores? ¿Qué errores hay? ¿Qué errores hay? A ver, un ratito, tenemos gente que está esperando. Hola, hola, ¿hay alguien por ahí que quiere ingresar? No hay nadie. Las diapositivas se van a mandar al grupo. Yo creo que deberían, ¿no? Mucho ruido, Inge. Disculpen. Otra vez allí en casa no tengo luz. Entonces bajé donde mi primo que tiene luz y estoy dando clase allí. Y bueno, acaban de realizar sus prenditas y se fueron a descansar y me dejaron solito. Como acá en la Argentina es las, a ver les digo, ahorita son las 9:30 y allá en Bolivia están a las 8:30, poco complicado. Mira. Tengo un celular que está manejando los dos relojes y gracias a eso me enfoco, porque muchas veces estoy en otro país. Cuando estoy en Perú es 1 hora menos y mi celular me dice es 1 hora menos. Tengo que darme cuenta en qué hora estoy. Y es complicado. A veces estoy en Bolivia y pienso que estoy 1 hora más, 1 hora menos. Muy complicado mi mundo, mi vida. Mucho ruido, van a disculpar el ruido, por favor. A ver, ¿hay alguien más que quiere entrar? No veo a nadie no hay nadie, no sé, tal vez ya se cansó de estar ahí. Entonces, no sé, una vez que les doy el ingreso pueden entrar y salir del Meet. Así que, no sé, me dice la licenciada que hay alguien que quiere entrar, pero no hay nadie. Volvamos otra vez a la presentación. Bueno, dama, un poquito. Ya. Entonces continuemos. A ver, no, estamos empezando recién esto, ¿no? Lo que es Incoterms, ¿no? Incoterms, no, uso de los Incoterms, no. Estamos en lo que es errores, ¿no? ¿Qué errores cometemos?
al usar estos Incoterms. ¡Qué errores! Son horrores. Bueno, utilización de términos que no existen. Muchas veces el error que cometen es utilizar términos que no existen. Le ponemos a excepción de estos 11 términos. O sea, ahora en el 2020 hasta el 2030 tienen que usar el XWORD, el FCA, el FAS, el FOB, el CFR, el CIF, el CPT, el CIP, el DTA, el DAP y el DDP. No hay más. Y no serán reconocidos otros supuestos Incoterms. Usar condiciones inventadas es bastante común y es un error, ¿no? Expresiones como XWORD, DOCS, C más F, etcétera, ¿no? O sea, tienes idea de lo que es un término Incoterms, pero le añades, ¿no?, otras palabritas, DOC, C más F. Entonces parecen provenir de uno de los 11 al cual se le varían ciertas estipulaciones, derechos y responsabilidades, eliminando, sustituyendo o implementando algún factor más. O sea, tratan, ¿no?, de modificar. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero estos Incoterms te dan un direccionamiento a qué es lo que puedes aspirar a hacer, o cuál es el modelo de realización de la importación. Esto no es intencionado, ¿no?, pero solo se debe al poco conocimiento respecto a alguno de estos 11 Incoterms oficiales y vigentes. Los términos se deben cumplir como parte del contrato mercantil acordado entre las partes, ¿ya? Entonces, muy importante. No confundir los Incoterms. 2. ¿Qué error cometen? A ver, uso de Incoterms para contratos de compra y venta nacionales. Los Incoterms son términos internacionales. Y hay gente que dice, no, se llevaré mi mercadería de La Paz a Cochabamba, ya usaremos un Incoterms. Llevaré mercadería de Santa Cruz a La Paz por avión, usaremos un Incoterms, ¿no? Ya. Eso es error, porque el Incoterms es para realizar ventas, compra y ventas internacionales, no nacionales. Los Incoterms están hechos para las operaciones internacionales. Se utilizarán en contratos para la compra y venta de mercancías que tienen su origen en un país y el destino es otro. Los términos que empiezan con E y por F, la entrega de las mercancías se produce en el país originario. Es decir, el vendedor no asumirá ningún gasto una vez que las mercancías hayan salido del país de origen para su transporte internacional hasta el destino indicado. Si nos encontramos un término que comienza por las letras C o D, por tanto sabremos que la entrega de la mercancía tendrá lugar en el país que se acuerde entre las partes para el destino. Muy importante, no confundir la utilización de Incoterms dentro del territorio nacional. Es en términos internacionales. El tercer error que cometemos es nombrar de forma incompleta el Incoterms elegido. Después de las 3 letras debe seguir el lugar especificado para la entrega. Si no tiene ningún significado, lo mejor es indicar la dirección completa en la que se tiene que entregar a continuación de las 3 letras del tal cual, ya sea un punto, kilómetro o en una carretera. Un número de una calle o un código postal, así quedará determinado si equivocaciones el lugar exacto en el que se entregará la mercancía y toda la información relativa a los riesgos y costes en lo respectivo al comercio exterior, derechos de aduana, medios de transporte, seguro, etcétera, que deben asumir
las dos partes quedarán claras sin dar lugar a ninguna. Y la 4. En la 4 vemos el usar Incoterms no previstos para el modo de transporte elegido. Entonces por ahí queremos hacerlo por avión y eliges un FAS, un SIF, que esos son para marítimo. Entonces, si el transporte elegido no es adecuado a tu Incoterms, tienes que cambiarlo, pues. La gran mayoría de los envíos necesitan la combinación de 2 o más modos de transporte, siendo el terrestre por carretera el que usa como auxiliar al ferroviario, aéreo y marítimo, casi siempre. Los Incoterms FR y SIF son el claro ejemplo. Están pensados para uso en transacciones en las que todo el transporte discurre por mar o por vías navegables interiores, es decir, quedaría reservado su uso a mercancías producidas en las terminales portuarias o aquellas que viajan hasta estas por conducciones o tuberías, como ocurre en los graneles sólidos, líquidos y gases. La alternativa a CFR y SIF es el uso del CPT y el SIP respectivamente. El error número 5 que se comete es no valorar los riesgos para nuestra empresa en cada Incoterms. Todas las disposiciones llevan consigo ventajas y desventajas para compradores y vendedores. Pero los sobresaltos serán mucho menos, al igual que sus posibles consecuencias, si se intenta minimizar los riesgos para nuestra empresa y conociendo a los que finalmente estamos expuestos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta con lo que es Incoterms. 5 errores, ¿no? Usar un Incoterms, o sea, equivocarse en un Incoterms. Usar nacionalmente en Incoterms. Equivocarse en el Incoterms que estás utilizando, ¿no? No utilizar el Incoterms adecuado para tu medio de transporte. Y este quinto, no valorar los riesgos para nuestra empresa en cada Incoterms. Son errores, no los llamaría grave, ¿no? Pues Incoterms también se puede dejar de utilizar, pero sí son falencias de una falta de conocimiento por parte del importador y por falta del exportador. Entonces, usted tiene que estar siempre conocido de estas situaciones para que no se equivoque, para que no lo timen, para que no lo estafen. ¿Me entienden? Según qué producto, qué mercancía está importando, según cuál es su situación económica, tiene que elegir qué Incoterms usted va a utilizar. Como han visto, estos 11 Incoterms no son iguales, tienen distintas funciones. Y usted tiene que saberlos, y hasta les exigiría de memoria, tendrían que aprender estos 11 tipos de Incoterms, porque a la final el que sale perdiendo es uno mismo, ¿sí? El que desconoce es el que sale perdiendo. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario. ¿Qué Incoterms me recomienda para transportar mercadería de plástico? ¿Cuál sería el adecuado? ¿De plástico? Sí. Ahora, otra vez tengo que volverle a repetir. ¿De dónde lo va a traer? ¿Cómo lo va a traer? ¿El producto estará envasado? O sea, ya usted tiene que definir qué Incoterms se va a utilizar. Y según cómo está su situación económica, usted puede pagar el transporte principal o no lo puede pagar. Puede negociar con el vendedor el transporte principal.
O sea, de nuevo vuelvo, ¿no? Definir el producto y definir su situación económica. Entonces, según esas dos bases, se podría dictaminar, ¿no?, qué Incoterms utilizar. Pero si usted me dice, para este producto, yo no sé su situación económica. No sé cómo se lo van a realizar el envoltorio, el embalaje y demás cosas. Lo va a hacer en container. Porque existe Incoterms que son específicamente para containers. El SIP y el FOB son específicamente para containers. Así que no podría decirle en este momento, tendría que ver más datos, ¿no?, para decirle, este sería el más adecuado. Ustedes tienen que definir que Incoterms es según su capacidad de recepción y análisis que tienen, ¿sí? Y la mejor situación que les favorezca a ustedes, ¿no? Por ahí te conviene que el vendedor te lo traiga hasta la puerta de tu casa. O por ahí te conviene ir a la fábrica y recogértelo vos. ¿Cuál es tu situación económica? Puedes ahorrar más, puedes vender más caro tu producto, que te lo traigas hasta la puerta de tu tienda, ¿no? Entonces, existen varios, yo les llamaría, varias variables para definir qué Incoterms utilizar. No, es decir, medio disimuladamente, ¿no? ¿Cuál es el mejor Incoterms?, me está preguntando. Todos son buenos, pero usted tiene que definir su situación, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Buenas noches, una pregunta. Diga usted. Para el tema de productos alimenticios, el tema del etiquetado complementario, ¿esos Incoterms engloba el tema de etiquetado complementario, doctor? ¿O ya se lo haría prácticamente en origen o en destino? Eso quería